nuestro testimonio es una herramienta poderosa para llevar el evangelio del Señor. El testimonio de vida que cada uno de nosotros lleva es un mensaje impactante para quienes nos rodean, y por eso es importante el tener buenas actitudes. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Amén. Cuando nosotros hemos recibido al Señor y nos convertimos en nuevas criaturas, y la gente está expectante precisamente de lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces está pasando que no tenemos correctas actitudes, y por eso afuera el decir de la gente es hacer como fulano, dicen que es cristiano, mejor no soy nada. Y de esa manera no contribuimos entonces a expandir el reino de Dios en esta tierra. Y una de las razones por las cuales nosotros dejamos de tener esas buenas actitudes, creo que la encontramos en Malaquías 1:13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Es un verso muy pequeño, pero yo creo que encierra una verdad muy profunda, y creo que muchas veces es la raíz por la cual nosotros dejamos de tener actitudes correctas como cristianos. Y el Señor ahí nos reclama y nos dice: ustedes se han cansado de mi obra. Cuando dice ahí, oh, que eso decimos muchas veces, qué fastidio, tenemos años quizás de ser cristianos, pero hemos mudado nuestra actitud, ya no tenemos ese primer amor, sino que vemos la obra y vemos el reino de Dios muchas veces como un fastidio, y lo llegamos a menospreciar en nuestro corazón. Y cuando uno menosprecia algo, entonces tiene un desdén y ya no le importa, ya no queremos o no tenemos la misma actitud para asistir a las reuniones, para adorar al Señor, para tratar de reflejar a Cristo en nuestras vidas, y eso se demuestra externamente. Ese es el problema cuando despreciamos el reino de Dios y la palabra de Dios en nuestros corazones, que lo reflejamos externamente, y la manera de reflejarlo es a través de nuestras actitudes. Y lo peor de todo esto es que la gente lo nota. La gente que está a nuestro alrededor, que no ha recibido a Cristo en su corazón, nota eso, nota que nosotros en verdad no estamos marcando una diferencia, y por eso es que nosotros no podemos hacer que la luz del reino de Dios penetre en el corazón de la gente, porque nosotros mismos hemos menospreciado el reino de Dios y no estamos dando el ejemplo que deberíamos de dar. Y es un momento en que necesitamos entonces, como muchas veces digo, hacer un giro de tuerca, ¿no? Dar ese giro de 180 grados para volver de nuevo a tener esas actitudes que Dios demanda de nosotros. Y en el mismo Malaquías, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 6, unos versos antes, encontramos dos actitudes fundamentales que el Señor quiere de nosotros. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Esta palabra no es para el mundo, no es para aquellos que no han conocido al Señor, si se fijan, porque le está dirigiendo a sus sacerdotes. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, y la primera es la honra. Dice el Señor y nos reclama: ¿dónde está pues mi honra? Y necesitamos volver a entrar a una actitud de honra, de ofrenda, de adoración al Señor. Quiero que leamos en ese mismo pasaje, basado en Malaquías, adelante, los versos 8 y 9. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos.
ahí también el Señor nos está reclamando, porque ya no estamos trayendo como ofrenda o como honra la mejor de nuestras ofrendas. Y esto no necesariamente se refiere al ámbito económico. Muchas veces, y quizás espero muchos de nosotros ya hayamos dado ese paso de tratar de honrar al Señor con nuestras ofrendas en el aspecto económico. Eso es bueno. Yo aprendí esa lección ya muchos años atrás, cuando miraba y decía, no puede ser que yo ofrende mucho menos de lo que me voy a gastar en tomarme un café con un amigo. Y aprendí que tengo que honrar al Señor con lo mejor que yo pueda disponer. Pero creo que esta honra y esa ofrenda que habla ahí, que no es agradable, va mucho más allá de la parte monetaria. Hablamos también de un sacrificio de alabanza. La otra actitud que veíamos en el Malaquías 1:6 habla del temor. El Señor sí quiere que tengamos temor, pero un temor diferente, el temor de Dios, que no es el mismo temor que nosotros podemos tener en el mundo. Temor no es igual a terror. Temor es un respeto por el Señor, un respeto por la palabra de Dios. En Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, oiga bien, es limpio que permanece para siempre. Y luego en Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esa es la diferencia del temor de Dios. El temor de Dios viene a nuestro corazón no para infundir terror, sino para evitar que nosotros pequemos, para que respetemos su palabra. Y por eso es que el Señor nos llama de nuevo a que volvamos a ese temor. Ese temor es el que nos guarda realmente y podría parecer contradictorio, pero cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, es cuando los otros temores no nos afectan. Y por eso es que necesitamos buscar ese temor. Ese mismo temor de Dios es el que usted le hace que ya no tema a la muerte también. No es que deseemos morir, yo no deseo morir tampoco, pero tampoco tengo temor de la muerte, porque sabemos que estamos preparadas para ese momento, que el Señor ya nos ha redimido, que la muerte, como decía Pablo, es un mejor paso. Entonces uno ya no tiene temor, a diferencia de otras personas que pasan pensando en la muerte, y cuándo me voy a morir, y qué va a pasar, y están con aquella obsesión muchas veces de lo que la muerte representa para sus vidas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, teniendo ese temor de Dios, sabiendo que Dios nos ha redimido y que nosotros respetamos sus leyes, entonces no tenemos que andar en ese mismo temor que anda en el mundo. Una tercera actitud es, por supuesto, yo creo que todos estarán de acuerdo, el amor a los demás. Juan 15:9-10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos seguir fomentando. Yo creo que esta es una palabra que todos conocemos. Lamentablemente no todos practicamos, y es una actitud que debemos seguir cultivando. La siguiente actitud, que es precisamente la comprensión y someter muchas veces el enojo, porque a veces en nuestra ira es que actuamos de manera sin control, y ahí es cuando podemos causar un daño adicional. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto es muchas veces lo que pasa, que en lugar de tratar de llegar a entendimientos y de comprendernos, dejamos que nuestra cólera interna, nuestra ira sea la primera que se exprese. Y quienes saben de estas cosas, digamos desde el lado de las ciencias sociales y cómo se llega a consensos, saben que lo principal es partir de la comprensión y del entendimiento de los puntos en común, precisamente para poder llegar a un entendimiento. Gálatas 6:1-2. Hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid de esta manera la ley de Cristo. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Que en otra persona no debemos ver a nuestro enemigo. El enemigo es el diablo. El enemigo es los sentimientos de la carne que actúan. Son fuerzas, potestades de las tinieblas. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a discernir eso. Pero cuando nosotros vemos el enemigo en la otra persona, entonces estamos teniendo una actitud equivocada, porque lo principal y lo que nos llama a hacer este verso es, si vemos que alguien está actuando mal, en lugar de entrar en una actitud de odio, lo que tenemos que hacer es orar por él, para que el Señor entonces ilumine los corazones de las personas y que se pueda actuar de manera correcta. Esa es la actitud que como cristianos debemos tener, y no echarle más leña al fuego. ¿Cómo nosotros podemos juzgar duramente al otro si quizás nosotros atrás hemos hecho lo mismo, a otra escala diferente? Quizás no se roba millones de una institución, pero sí hemos robado de nuestras oficinas, y aunque sean escalas diferentes, el pecado es el mismo. Estamos también sujetos a pasiones y a tentaciones, y por eso el Señor decía, no mires la paja del ojo de tu hermano si no has visto la viga en tu ojo. Entonces necesitamos empezar a cultivar la actitud de comprensión y de tolerancia. Una quinta actitud importante para un cristiano la vamos a encontrar en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro máximo ejemplo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Debemos cultivar esa actitud de obediencia. ¿Obediencia a qué? Nosotros estamos primeramente sujetos al reino de Dios y nuestra obediencia se debe entonces a la palabra de Dios. Luego, por supuesto, también somos ciudadanos y debemos también obediencia a la ley. Y muchas de las personas cuando hacen este tipo de análisis le van a decir, ¿cuál es el principal problema de Honduras? ¿Y qué contesta la mayoría? No hay un Estado de Derecho, le dice. ¿Qué significa que en Honduras hay un Estado de Derecho? Simplemente y llanamente hay ley y la ley se debe respetar. Cuando la ley no se respeta y no se obedece, entonces el Estado de Derecho deja de funcionar. Y yo creo que eso es muchas veces lo que nos ha pasado, y aún como cristianos nosotros entramos en estas prácticas que llamamos habituales, porque todo el mundo lo hace, entonces, bueno, nosotros también lo podemos hacer. Prácticas tan sencillas como el no declarar sus impuestos. ¿Sabía usted que todos como ciudadanos estamos obligados a declarar impuestos? Pero si usted lee las estadísticas, le va a encontrar que la mayoría no declara sus impuestos. Es una minoría de la población la que en este país paga impuestos. Sin embargo, entonces nos creemos con otros derechos de protestar y de reclamar cuando como ciudadanos no cumplimos con la ley. No somos obedientes. La obediencia tiene un fruto de justicia. Ese es el tema. Queremos justicia. Entonces, seamos obedientes a la palabra y seamos obedientes a la ley. Y vamos a tener un ambiente diferente. La confianza. Confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. Hebreos 12, versículos 11 y luego saltaremos al 15. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy importante
tener confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. Nosotros debemos estar confiados en que el Señor va a obrar su perfecta voluntad, y cualquiera que sea esta, que sea, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Así que lo que viene para Honduras es lo mejor, es lo que Dios quiere, y nosotros debemos estar confiados por ello. Gloria a Dios. Y para cerrar el círculo, el secreto de cómo entonces comenzar a cultivar estas actitudes, cómo podemos en verdad hacer que en nuestro corazón empiece a germinar esa semilla de estas actitudes. Y la encontramos en Filipenses 13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y es aquí cuando les digo, cierra un círculo. Si todas nuestras malas actitudes empiezan porque menospreciamos el reino de Dios, menospreciamos su palabra, nos fastidiamos de eso, ¿qué es lo que debemos que hacer? Volvernos a Él de nuevo. Volvernos de nuevo, porque Él es el que va a poner en nosotros. Si usted no tiene esas ganas, no quiere amar al otro, no quiere comprenderlo, quiere seguir odiando, vuelva al Señor de todo corazón, y Él es el que va a cambiar esos corazones, va a moldearnos de tal manera que volvamos a tener las actitudes que Él quiere que tengamos. Amén.